las tardes, tú decides. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa donde vas a conocer a los candidatos que estarán en la papeleta del 9 de febrero. Sabremos quiénes son, qué proponen, pero sobre todo, qué tienen en la cabeza, qué es lo que ellos piensan. Así que vamos a empezar porque estos son las tardes, tú decides. Yo soy Lautaro Andrade Castro. En otros programas hablábamos con los presidenciables. Bueno, hoy abrimos la sala de entrevistas con la primera candidata a la vicepresidencia, aunque fue la última en estar registrada en el CNE. Ella es Inés del Rocío Díaz Chirán, representa a la lista 23 al Movimiento Suma y la invitamos a pasar. Bienvenida, por favor, candidata. Qué gusto, ¿cómo está? Qué gusto. Por favor, tome asiento. Gracias, agüita muy también amable. por si desea. Gracias. ¿Cómo le gusta que le llamen? Inés del Rocío, Inés, solo Rocío, para que esté más en confianza. La verdad es que no tengo problema que me llamen Inés o Rocío. Igual en mi casa me dice, mi papá me decía Rocío y mi mamá me dice Inés. Así es que no tengo problema. Perfecto. Pero Inés, por ahora. ¿Y para los amigos? Para los amigos, Inés está Inés, bien. muy bien, perfecto. Ojalá salgamos de aquí como amigos, por cierto. Claro. Esta es su segunda experiencia electoral. Usted en 2021 fue candidata a la Asamblea Nacional. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Participé en esa lid electoral. Estuve, si mal no recuerdo, con Mauricio Salem y fue una participación en torno a todo lo que es la apertura que nos daba el movimiento en poder tener ese tipo de experiencias. Y ahora usted apunta a la vicepresidencia de la República, ni más ni menos. Así es, así es. Bueno, vamos a empezar el programa y nosotros acá utilizamos a la inteligencia artificial para poder conocer qué dice el ChatGPT sobre nuestros invitados. Primero le pregunto, ¿usted alguna vez se ha googleado o ha buscado en el ChatGPT quién es usted? En el Google sí. ¿Ya? El ChatGPT recién lo estoy aprendiendo a manejar por un tema de estudios. Nos están enseñando a hacer los prompts y toda esa la cuestión. Es una herramienta muy válida, por cierto. Sí, por supuesto, mientras nosotros le demos una utilidad importante. Pero no hay que confiarse porque el ChatGPT no siempre es muy fiable. De hecho, ha sucedido que ponemos las biografías y hay datos que no son precisos. Aquí estamos para aclararlo. Entonces, candidata, si está lista, vamos a preguntarle al ChatGPT quién es Inés del Rocío Díaz Chirán. Perfecto. Y aquí tenemos nuestra pantallita. Vamos a ver. Hemos hecho la pregunta, la consulta respectiva. Y el ChatGPT nos dice que Inés del Rocío Díaz Chirán es una comunicadora y activista social de Ibarra, Ecuador. Actualmente es la candidata a la vicepresidencia por el partido Suma en las elecciones del 2025, junto a Wilson Enrique Gómez como candidato presidencial. Su labor ha sido reconocida por el Consejo de Protección de Derechos de Quito, destacando su trabajo en la promoción de derechos colectivos y su gestión cultural. Díaz Chirán se une a la contienda tras la inhabilitación de Jan Topic, el candidato original de Suma, y por eso comentábamos que usted fue la última entonces en inscribirse. Hay un dato que me llama la atención, pero primero aclaremos. Todo lo que salió allí, ¿es real? ¿Esa es Rocío Díaz Chirán? Es correcto. Un aplauso para el ChatGPT. No ha fallado. Muy bien, perfecto. Vamos a ver qué le ampliamos o qué incorporamos en el ChatGPT con esta entrevista. Okay. Dice que usted fue parte del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Explíquenos para los que desconocemos de qué se trata, de qué se encargaban, qué es este consejo. A ver, en primer lugar, el Distrito Metropolitano de Quito fue uno de los pioneros a través de una ordenanza en generar toda una estructura del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo están 10 grupos de atención tanto prioritaria e importantes para el Distrito Metropolitano como minorías. En ese caso, fuimos electos varios representantes por pueblos y nacionalidades provenientes de varias organizaciones también, porque hay un proceso. Luego de que se elige el Consejo Consultivo, que es una instancia para velar por una agenda de que se integren los derechos dentro de las planificaciones del Distrito Metropolitano, se elige el Consejo Cantonal, que es el único que tiene estas 10 variantes de grupos, y en ese Consejo Cantonal pues ya se toman decisiones con la Secretaría de Inclusión, con otras instancias. Trabajan con el gobierno entonces. Con el gobierno autónomo descentralizado de Quito. Sí, con el gobierno local. Entonces, nosotros logramos hacer una agenda con el equipo para poder incluir dentro del plan de desarrollo de ordenamiento territorial todo lo que es el tema interculturalidad, en la educación es el ámbito que más trabajamos. Pero usted no nació en Quito, según lo que dice el ChatGPT. Así es. Yo ya tengo 26 años aquí en el Distrito Metropolitano
Metropolitano de Quito, vine de la provincia de Imbabura. La provincia de los lagos, por cierto. Por supuesto, y es de la mejor gastronomía en el Ecuador. Sí, cómo no. ¿Y cuál es el lago favorito, el que más le gusta a usted de su provincia? A mí más me llama la atención Cuicocha, pero tengo en el corazón siempre un llamado por las lagunas del Cubilche. ¿Ya? Yo voy 2 o 3 veces en el año a las lagunas del Cubilche, a donde ojalá algún rato podamos ir. ¿En qué parte queda, más o menos, como para orientarnos? Más o menos, para los que quieran ir, ustedes van hasta Ibarra, toman el terminal de los buses de La Esperanza, suben hasta Zuleta. En Zuleta hay unas camionetas que les dejan en la parte pertinente para subir ya a las lagunas del Cubilche, de donde les dejan las camionetas, que ahora ya hay un paradero, es 1 hora de caminata hacia arriba. ¿Hay que potenciar el turismo en la provincia de Imbabura? Claro ¿Le que falta? sí. Hay lugares que no se conocen. Sí, así es. Ajá. Hay la laguna del Cunro, por ejemplo, que ahí no va. conocen Sí, no mucho. son muy conocidas. Sí. Entonces son otros lugares donde hay menos gente. No me gusta mucho el tumulto y por eso solemos ir allá a la laguna del Cunro. Más pacífico y tranquilo. Ajá, sí, sí. Había un aspecto en el ChatGPT que no salía, nosotros lo encontramos en la investigación propia que hacemos, y es que usted fue la primera mujer indígena en ocupar la dirección de mercados y ferias del Distrito Metropolitano de Quito. La Así primera es. vez. Cuéntenos sobre esa experiencia. Bueno, en honor a la honestidad, cuando me propusieron ir a este cargo, la verdad es que yo me molesté mucho porque no quería. era como un estereotipo de decir, bueno, vaya, ¿y por qué no voy a planificación? ¿Y por qué no voy a comunicación a otro lado? Entonces, conversamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y yo creo que ahí una de las primeras cosas importantes que hay que decir es que a veces el problema no es conocer las cosas, sino en no interesarse y tener la voluntad de liderar procesos donde uno se deja una huella. De hecho, para mí fue un campo totalmente nuevo, pero sí pude dar a conocer... Pero nuevo, ¿por qué? Nuevo porque no había trabajado con todo el sistema de comercio. Y en Quito, por ejemplo, hay una serie de escenarios muy complicados, de mafias hacia adentro, de corrupción, que yo tenía ya compañeros que trabajaban ahí y me habían comentado. Que uno pensaría que no, mercados y ferias sería algo espectacular, no. parecería. Parecería que no, pero sí. En todo caso, una de las cosas que a mí me ayudó es todo el trabajo que yo ya había hecho con pueblos y nacionalidades en torno a lo colectivo. Eso me ayudó mucho. Y lo otro fue que pudimos pensar y ahí un poco también fortalecer la experiencia que tenía en hacer alianzas estratégicas. Okay. Y nos funcionó muy bien porque logramos hacer alianzas estratégicas entre lo público, lo privado, que eran empresas con renombre, con empresas financieras también, y con lo cultural. Una de las experiencias más bonitas que tuvimos fue la repotenciación del mercado de la floresta, que ahora ya no queda nada y me da mucha pena, porque era inicialmente un mercado ecológico, donde podía encontrar comida. Sí, ¿y por qué se acabó? Porque luego ya no utilizaron Decisiones los dineros para la políticas. promoción. O sea, es lamentable que no se sigan procesos, sino líneas políticas que van cortando que todo lo anterior no vale. Y eso es un error que cometemos porque desperdiciamos recursos, sobre todo. Entonces, pudimos hacer esta articulación y algo muy bonito fue el tema cultural, porque recuerdo que hay una escritora, Leonor Bravo, que trabaja mucho con los niños y pudo montar una biblioteca en ese mercado para recibir a los niños. Qué buen proyecto. Y con personajes lograban hacer toda una inserción de los niños en la lectura, en el arte, en la ¿cómo se llama? En la motricidad. Entonces, fue una de las experiencias maravillosas de mi vida donde pude hacer ese match con la gente. Y se nota con que el la público. pasión, ahorita que está hablando, se nota que es un lindo recuerdo. Por supuesto. Sigamos conversando, pero vamos a una pausa porque tengo varias preguntas que queremos hacerle también a Inés. Claro que sí. Ya venimos. Estamos de regreso aquí en Las Tardes Tú Decides con la candidata a la vicepresidencia del movimiento Suma, Inés Díaz Chirán. Tenemos preguntas que ha hecho la gente en la calle, porque le cuento la dinámica. Nuestra producción salió por Quito y a jóvenes los encontraron y les dijeron, ¿qué le preguntaría usted a un candidato? Ellos no saben a quién va su pregunta, yo tampoco la conozco. Vamos a escuchar qué consulta le tienen a usted. Escuchamos.
Le preguntaría si está realmente capacitado para los encargos que le asigne el presidente. Buena pregunta, nos queda perfecto para una candidata a la vicepresidencia. En el caso que Enrique Gómez fuera el presidente, ¿ella conversó con usted de cuáles serían las funciones asignadas? Por supuesto, hemos conversado y una de las cosas más importantes que podría decirle es que es fundamental rescatar el valor de la palabra y el compromiso que uno se hace con otra persona, y eso es lo que nos han enseñado los mayores. En ese sentido hemos conversado con Enrique y la primera cosa que nosotros hemos definido es en el ámbito de la estructura del Estado, devolverle la institucionalidad a este cargo, tener un respeto, una consideración muy formal con el cargo, y a partir de ello también liderar juntos un gran debate nacional, porque han sucedido muchas cosas a nivel de la presidencia y la vicepresidencia, y es importante que los actores políticos, los actores sociales, la sociedad civil puedan debatir eso. Pero ¿y qué funciones le gustaría tener o dedicarse a qué áreas dentro del Estado? Bueno, me gustaría muchas, pero hemos definido 3. Okay. Entonces, solamente para terminar, este gran debate es importante que lo llevemos los ecuatorianos para definir cuáles son las reformas posibles en la Constitución, o finalmente podamos desaparecer el cargo, ¿no? También. Pero mientras exista eso en la Constitución, es importante respetar. Los 3 temas que ustedes decían. Ahora, dentro de las delegaciones que se me han hecho es en el ámbito de seguridad, en el ámbito de economía y en el ámbito de educación. También mencionando que todos los temas no están disgregados, sino hay que verlos de forma integral y están interconectados. Entonces, esos 3 ámbitos, desde cuál sería mi rol, es en la estructura social, hay una disgregación de la sociedad, no trabaja el Estado con la ciudadanía. Entonces es importante ahí fortalecer la estructura de la sociedad y con la estructura del Estado poder articular un trabajo conjunto para tener soluciones pragmáticas. Claro. Porque si no preguntamos a la ciudadanía Ahora, qué es lo que quiere, es complicado. Le voy a decir una cosa. En el caso de que ustedes ganaran, usted sería la primera mujer indígena en la historia del Ecuador en ser vicepresidenta de la República. Y me da mucho gusto de poder abrir estos caminos, porque en definitiva van aperturándose esas oportunidades para que muchas mujeres indígenas, muchas mujeres jóvenes del Ecuador sigan incluyéndose en el ámbito político, no visto como este ámbito peyorativo de enriquecimiento, sino como un ámbito de servicio, que eso es lo que hacemos todos los ecuatorianos todos los días. Candidata, otra pregunta. Usted vive en Quito hace 23 años, ¿cierto? 26 años. Y usted cuando va a Imbabura, me imagino que hay algunos lugares que le pueden hacer recordar a la infancia, a la adolescencia y que le pueden llamar la atención. Le tenemos una sorpresa. Vamos a ver una fotografía que usted la va a ubicar bastante bien. Estamos observando, para los que no lo conocen, el Taita Imbabura de fondo, uno de los volcanes más grandes del país, y el lago San Pablo. Al ver esta imagen, ¿qué le genera? Bueno, para nosotros el Imbacocha, como más lo conocemos, o el lago San Pablo, tiene una conexión muy fuerte. Cuando nosotros estamos fuera de la provincia o hay personas que están fuera del país, llegamos por la carretera y miramos el Taita Imbabura y el lago San Pablo, siempre decimos se nos asienta el corazón, porque estamos llegando a nuestro génesis, ¿no? Y eso es muy emocionante. Para nosotros representa todo lo que somos. De hecho, al margen de una tendencia religiosa de ser católico o evangélico o lo que se pueda hacer, nuestros mayores antes rezaban al Taita Imbabura. Tienen una energía, de hecho. Por supuesto. De hecho, la tierra como un ser vivo tiene una energía, y esa energía está conectada justamente con este lugar donde nosotros hemos nacido. Usted representa al pueblo de los Natahuela, que son de la zona de Ibarra. Por cierto, como un dato, los Natahuela, la mano de obra Natahuela es la que permitió la construcción del tren en esa zona de Imbabura. La carretera Quito-Ibarra también fue con manos de los Natahuela. ¿Qué nos puede contar de este pueblo propio de nuestro país? Bueno, yo soy miembro del pueblo Natahuela, no tengo un cargo de representación en el pueblo Natahuela. De hecho, es importante mencionar que mi vinculación siempre está en base a un trabajo comunitario y también voluntario, que es algo que deberíamos rescatar todos los ecuatorianos. Siempre regresar de donde somos y poder ayudar desde las herramientas que nosotros tenemos. De hecho, yo siempre regreso cada Inti Raymi a colaborar en relaciones públicas y comunicación
con los dirigentes. Entonces es una época importante donde necesitamos muchas manos para poder dar a conocer lo que somos. No solamente es la festividad en específico, sino toda una concepción holística de ritualidad en torno a lo que es la gastronomía, la vestimenta. Pero que se es está especial. perdiendo el Inti Raymi en los últimos años, ¿le parece? No, yo creería que en el pueblo de Natabuela no. He visto En general, ¿no? en estos 4 años la presencia de más jóvenes y niños, y es algo que a nosotros nos emociona mucho, porque estos procesos que de mi persona lo he venido trabajando con los dirigentes desde el 2014, creo que da ahora frutos importantes y que necesita de fortalecer justamente esa gestión. Ok. Hablemos ahora sí de propuestas, ¿le parece? Claro que sí. Nuestra dinámica para conocer las propuestas de los candidatos es que tenemos ese botón rojo que usted ve ahí, tenemos una ruleta, aquí no hay premios, sino que hay categorías de diferentes temas. Lástima. Se la quedo debiendo para la siguiente. Ya. Usted va a aplastar la ruleta, el botón, perdón, la ruleta va a girar y vamos a ver qué categoría le sale, ¿sí? Ok. Con ustedes, sí. ¿Suave o duro? No, mejor suave, por si acaso. No. Va a romperse. Ahí vamos. Ahí tiene, aplastó el botón y la categoría que sale es educación. Ok, un buen tema. Se habla mucho de que hay que combatir esta brecha educativa, que haya mayor acceso, ¿verdad? Y que hay que buscar esfuerzos para encaminarnos a que todos podamos acceder a una educación de calidad. En el caso eventual de que usted sea, su binomio, de hecho, sean quienes gobiernen al Ecuador durante 4 años, ¿qué hacer en materia de educación? Este tema es fundamental. De hecho, en el eje económico está incluido la reforma estructural de la educación. ¿Por qué? Necesitamos cambiar la cultura de lo que nosotros pensamos sobre lo financiero. Y eso es importante que se inserte dentro de los pensums educativos en todos los niveles de educación. Educación financiera. Claro, la educación financiera. Porque culturalmente nosotros no estamos pensando en el ahorro. Claro. ¿Sí? Estamos pensando Y a en nadie le gastar. enseñan de eso tampoco. Exacto. Entonces necesitamos cambiar esa cultura. Y además es importante incluir dentro de la reforma educativa lo que es el STEAM, la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas. Si no integramos eso, es imposible que los jóvenes puedan seguir avanzando. Y un dato más ahí. Es importante cumplir con lo que dice la Constitución de transversalizar la educación intercultural. A eso quería llegar, sí, justamente. Y vemos ahora, no estoy muy de acuerdo en el censo, pero vemos claramente en el censo que la lengua materna ha bajado. Hemos subido en autoidentificación, pero ha bajado la utilización de la lengua materna. Punto 1. Lo que quiere decir que hay una educación bilingüe que por años no ha funcionado por ámbitos eminentemente políticos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el sistema general de ¿Políticos educación... o sociales también? Políticos partidistas, diría yo, ¿Ya? que no ha permitido que avance, porque hasta ahora tenemos escuelas muy, muy pobres, ¿sí? Que es un extremo, y tenemos del otro lado también en el ámbito privado escuelas que tienen un nivel de educación muy, muy alto. Pero, por ejemplo, hablando de la lengua materna, ¿a usted se la enseñó en su casa su madre, su abuela o era en el colegio? A ver, viene de la familia, de hecho. Sí. En el pueblo de Natabuela hay una particularidad y nosotros realizamos todo un estudio de la pérdida del idioma desde las universidades, que es muy importante, apalancarnos con la vinculación de a la sociedad, que es mandatorio en la Ley de Educación Superior, y poder establecer estos parámetros ya más técnicos de por qué y qué debemos hacer. Antes, por ejemplo, en el pueblo de Natabuela no se hablaba una sola palabra de quichua. Los dirigentes no podían ni saludar, pero ahora estamos viviendo un proceso de retomar la lengua, pero eso requiere de mucho tiempo. Y años va a tomar eso. Por supuesto, pero también, y ahí vuelvo yo al tema de las alianzas estratégicas. Es importante que la academia, las universidades, la cuestión pública, las comunidades trabajen conjuntamente y por supuesto el Estado. Es un espacio que no se ha explotado el tema de la vinculación con la comunidad y debería estar apalancado tanto por la empresa privada, la cooperación internacional, el aparato público para que puedan funcionar y para que pueda dar ese impacto necesario incluso en el tema de la lengua, porque que estamos viviendo un diseño internacional de las lenguas indígenas 2022-2032 que nos costó
casi un año hacerle entender al gobierno que necesitábamos un decreto Claro. ejecutivo al menos. Nos costó un Y año. si se pierde la lengua, también la autoidentificación va a bajar. Por supuesto. Entonces eso es fundamental trabajarlo en los pueblos y nacionalidades, no solo en el nuestro. Recordemos que también, por ejemplo, en la Amazonía la lengua zápara está Sí. desapareciendo. Entonces necesitamos hacer acciones puntuales con este tipo de alianzas estratégicas que nos permitan funcionar de mejor manera y lograr impactos Interesante. pragmáticos. Vamos con otra ronda de ruleta, ¿le parece? Otra A ver, rondita. vemos pues. Ahora sí duro. Ahora sí duro, ¿no? A ver qué saldrá. ¿Cuál le gustaría? Casi le cae judicial. Derechos. Ya. ¿De acuerdo? Bueno, creo que derechos, esta no sé si es una pregunta trampa de la producción, porque estamos con una experta en derechos, pero la pregunta aquí entonces sería, si hablamos de derechos, esto compete a toda la población, sí, a los grupos vulnerables, pueblos indígenas, mujeres también, grupos LGBTI, pero en general, en cuanto a derechos, ¿cuál es la política del binomio Gómez-Díaz en cuanto a esta temática? Bueno, hay todo un capítulo que está dentro del plan de gobierno sobre la implementación de derechos básicamente. Y ahí es importante mencionar, todos los temas están articulados. Por ejemplo, la educación es un derecho fundamental que necesitamos. Claro. El acceso a la salud también es un derecho. El acceso a la educación es un derecho. Todas estas anclas de derechos que nosotros tenemos es fundamental que se lo apalanquen desde la voluntad política, desde el cumplimiento de la constitucional, por supuesto, porque tenemos una hermosa constitución, pero que sin embargo ya en el ejercicio del cumplimiento o la ejecución de las políticas públicas, que también las Sí. tenemos y muy claras también, no se cumplen. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hacer para cumplirlas? ¿Qué hacer para cumplirlas? Y entonces, una de las fallas importantes es que las políticas públicas generadas desde el Estado, desde los ministerios, no se asientan hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Recién en el 2023 hay un elemento desde la Secretaría de Planificación que nos permite conocer que son de obligatoriedad, de obligatorio cumplimiento, en el 2023, imagínense. O sea que es más o menos como uno de esos... Sí. de esos Estamos empezando de cero, en sí, pocas palabras. sí. Recién estamos empezando, entonces es importante que estas políticas públicas no solamente la conozcan los expertos, no Ajá. solamente la conozcan las carteras de Estado, es importante que la ciudadanía conozca de estas políticas públicas Claro. para que pueda exigir el cumplimiento de las mismas. Y además, en estos temas de derechos es importante saber que la población no debe estar solo llamada para una X cosa en la construcción de los planes de ordenamiento territorial. Por ejemplo, yo le pongo un caso. Los pueblos indígenas nos llaman para hablar de las festividades. Sí. No, para nada. Nosotros somos parte de la economía, de la planificación, Claro, todo. de todos los temas. Entonces, es igual. En la ciudadanía debe estar toda la ciudadanía concentrada para saber qué políticas públicas exigir, porque de lo contrario, el gobierno autónomo descentralizado no va a saber. Exactamente, se necesita mucha participación. Vamos a ir a una pausa, no se vaya todavía, que tenemos mucho más de qué hablar acá. Porque no se olviden que en las tardes tú decides. Estamos de regreso con la candidata a la vicepresidencia Inés del Rocío Díaz Chirán, que dice que para los amigos podemos llamarla Inés, sin ningún inconveniente. Inés, tenemos otra fotografía que queremos enseñarle porque antes de verla, nosotros hemos investigado su cuenta de Instagram. Así que hemos visto todo lo que ha tenido. Usamos la palabra stalkear. O sea, vimos hasta cuando usted no era candidata. Y aquí sí me surge a mí una duda. ¿Cómo fue esa transición de una persona como cualquiera de nosotros que tiene su Instagram, sus publicaciones normales, y luego ya tiene que ser, no, la candidata, y son otro tipo de fotografías, de videos, hay una estratega de comunicación diciendo, esto subes, esto no subes? ¿Cómo ha sido ese cambio para usted? A ver, Y ese le pasa, cambio imagino fue que le dicen- interesante. Y anoche me pasó. Sí. Anoche me pasó. Porque estaba yo hasta altísimas horas de la noche, ya creo que era hoy día, y me daba sueño. Entonces, claro, estaba yo en un Zoom con mis compañeros por un tema de maestría Ajá. y publicó, bueno, casi
casi me agarra la dormición a Chachay. Entonces yo publiqué en mi cuenta de Facebook, ¿no? Ajá. Y claro, digo, ya no puedo No publicar puedes eso, subir ¿no? cualquier cosa. Bueno, no, sí puedo, pero no No debo. debe. La mata. No debo. Entonces, sí me causa mucho conflicto porque, en definitiva, si ustedes revisan mis cuentas de Facebook, mis cuentas de Instagram, yo a veces hasta publico frases medias complicadas. Por ejemplo, el otro día publiqué en el WhatsApp, quiero cambiar, pero no encuentro el control. Entonces, cosas así, ¿no? Que yo ese rato publico. Pero más allá de eso, creo que las redes sociales nos permiten comunicarnos con los amigos, nos permiten hacer también, dar a conocer lo que hacemos y inspirar. ¿Y quiénes somos también? Claro, inspirar, que es una de las palabras que yo digo mucho. Tras de nosotros, junto a nosotros, delante de nosotros, siempre hay alguien. Y es siempre importante inspirar. Esta foto que encontramos y que la vamos a poner aquí, personalmente me inspiró un mensaje fenomenal. Quisiera que la podamos ver y la vean los amigos televidentes. Es una foto de una foto, porque sale usted, y atrás, en esta fotografía, está un grupo de mujeres natahuelas. Explíquenos un poco sobre todo la simbología del sombrero, que es lo que más nos llamaba la atención. Bueno, esa es una foto del maestro Hugo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y nos prestó para una muestra en una institución donde yo trabajé. Esta muestra fue sobre los derechos de las mujeres. ¿Ya? Y recordábamos que en el Inti Raymi antes no podíamos participar en el Inti Raymi. Las mujeres no podían. No podían. Entonces hay un día específico en el que sí se le permite, pero ahora ya hay mujeres músicas que participan todos los días con los hombres también. Okay. Y en el pueblo Natahuela hay varias músicas muy buenas, jovencitas, que ya hacen de esta una fiesta con más integración. Entonces ahí en la foto también estoy yo. Sí, y claro. Creo que el texto decía, buscándome en la foto del maestro, ¿no? Así es. Los sombreros blancos eminentemente son bastante más grandes que los de Otavalo. Así es. Esos se utilizan para actos eminentemente formales. Este caso, el Inti Raymi es una de las fiestas, es la fiesta más importante del pueblo Natahuela, porque hay que decir que en los pueblos andinos hay diferentes fiestas. Por ejemplo, en Saraguro están pasando el Capac Raymi, que es en diciembre, Ya. la fiesta más dura del sur. En el centro ya viene a ser el Paucar, que es en el carnaval. Para nosotros es el Inti Raymi, igual que en el pueblo Otavalo. En algunos pueblos también y en otros no. Por ejemplo, nosotros no celebramos mucho, tenemos las otras festividades, no. Pero el Inti Raymi para nosotros es fuertísimo porque tiene alrededor muchos personajes, mucha simbología, muchos colores. Ese día se utilizan los pañuelos de seda, las fachalinas, muchas más hualcas, las cintas de Muy las ceremonial, camisas. sí. Sí, es una ritualidad muy específica que tenemos y es la que más marca nuestra vida y nos da mucha fuerza. Muy bien, interesante, gracias por contarnos y explicarnos eso que creo que vale la pena como ecuatorianos también empaparnos más. Ahora le tengo otra sorpresa, porque vamos a seguir con preguntas. Bueno fuera, aunque yo veo que usted tiene por ahí algo escondido que ya me va a decir qué es, pero antes vamos primero con mi sorpresa. Okay. Aquí hay 3 bolitas con una pregunta random, es decir, una pregunta que usted no se imagina. Yo no sé qué es lo que le va a salir. Por favor, elija la que usted desee. Esto es transparente. Aquí no es que hay una bolita caliente y una fría, como en ciertos sorteos deportivos. A ver, si quiere le ayudo. Nomás, ¿no? Sí, o le ayudo yo si quiere. No, yo le abro, A ver, tiene maña, ojo. Tiene maña. Ah, no. Ya está. A ver, ya está, ¿cuál ya es la está. pregunta No a es la candidata fuerza. Inés Díaz Chirán? A ver, esta pregunta dice... ¿Qué dice? A ver. ¿Qué diría tu yo de 8 años al verte ahora? A ver, mostrémosle en la cámara para que vean que es transparente completamente. Ahí está, por favor, nuestro amigo camarógrafo. ¿Qué diría tu yo de 8 años al verte ahora candidata a la vicepresidencia de la República? ¿Qué le diría? Chuta, a ver, ¿qué me diría ese yo de los 8 años? Me diría, estudia. Yo era una niña muy curiosa. Siempre estaba pendiente de donde hay cursos de religión, cursos de básquet, de que es todo. uno de los ¿Juega deportes. básquet? Claro que sí, juego básquet, hago gimnasia olímpica. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, también. Entonces, yo era muy, muy curiosa.
muy Ya. curiosa y quería saber más. Y me gustaba también ir a ver a los pintores que estaban por ahí. Recuerdo al Raimundo, me acuerdo que pintaba, y que me pinten y que me dibujen. Pero ¿y la Inés de la actualidad haría sentir orgullosa a la Inés de 8 años? Creo que sí, no tenía muchas expectativas porque en realidad en un ámbito general de pobreza lo que más quieren tus padres es que lo máximo era que termines el bachillerato. Y hasta ahí Eso, nomás. hasta ahí Y era usted fue a la como- Universidad Central. De hecho, fui la primera en mi familia en graduarme en la universidad. Y eso fue inspirando a que mis hermanas también puedan terminar sus carreras universitarias. Sí, entonces sí, estaría orgullosa de esa niña y yo le animaría a esa niña, viéndole ahora, dice, estudia más, Estudia sé más más. curiosa. Qué bueno. Sí, muy aventurera era yo, hasta me escapaba a las clases ¿Ah, sí? Ah, pero- para ir a la montaña, ¿no? A la sí. montaña, me llama mucho la Y en atención. Imagura que hay tantas montañas Claro también. que sí. Inés, gracias por estar aquí con nosotros y haber podido también conocerla sobre las propuestas, pero también quién es usted. Ahora, hablando de curiosidad, yo sí quería preguntarle, desde hace rato vi que tiene una mazorca amarilla ahí. Es ¿Qué mi es eso? micrófono. ¿Es un micrófono? ¿O me lo iba a Sí. lanzar? No. Bueno, yo te traje esto, querida la autora, porque para nosotros tiene una simbología muy grande. Claro. ¿sí? El mejor maíz de Imbabura es el de Natabuela. Ojo, Ya. porque es el más suave y lo buscan mucho. Pero además esto significa, esta es una semilla. Parece que estuviera muerto. Pero si lo siembras, esto puede generar vida. Es una semilla. Y esa es una de las cosas en el ámbito agrícola que nosotros tenemos que rescatar. A veces nosotros estando lejos de la tierra, te cuento que yo tengo sembrada 3 sandías, me criaron en una maceta. ¿Ah, sí? Están de este porte y vamos a sembrarlas en otro espacio, pero las estamos creciendo. Siempre hay esa conexión. Pero además de eso, esta mazorca es semilla, es vida y es lo que nos representa a nosotros. El aspecto comunitario debe estar ligado también desde los conocimientos ancestrales que no se deben perder a la tecnología, a la educación, a la ciencia. Y eso es importante. Por eso yo he querido traerte esto para que recuerdes a tu candidata vicepresidencial. Muchísimas y lo gracias, tengas, Inés. y sigas sembrando desde los medios de comunicación, sigan sembrando la posibilidad de conocernos, la posibilidad de abrir espacios y de abrir caminos. Lindo mensaje, candidata. Señores y señoras, Inés del Rocío Díaz Chirán, candidata a la vicepresidencia del Movimiento Suma. Gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Espero que la haya pasado muy bien. Por supuesto, gracias a ustedes. Sigan sembrando. Seguiremos sembrando y también le daremos a usted el honor de que para terminar el programa, cuando usted decida, toca el botoncito rojo. Ya no hay preguntas, sino que se acaba nuestro programa. Así que Muchas gracias, Honores Gonzalo. suyos. A todo el equipo, gracias. En las tardes, tú decides.